Estamos a muy poco que se cumplan 3 años de la primera detección oficial del COVID-19 en el mundo. Una pandemia severa que ha cambiado el paradigma de nuestra comprensión del entorno natural y también de los virus. Ahora parece que de a poco se ha logrado flexibilizar en cierto grado esta emergencia, por lo que la pregunta es, ¿estamos en la última etapa de la pandemia? ¿Llegó a su fin? Bueno, para analizar más sobre este tema, estamos junto a la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica e investigadora asociada del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, y directora científica de los estudios clínicos de fase 3 de la vacuna del laboratorio Sinovac en Chile. Es una larga introducción, pero corresponde a su cargo. Doctora, muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Futuro 360. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder hablar de este tema tan importante como es la pandemia y su progreso y evolución. Exactamente, porque ahora estamos en una etapa completamente distinta. Ya es el segundo año consecutivo de la emergencia sanitaria, tenemos anuncios muy relevantes en nuestro país, el fin de las mascarillas se ha dicho mucho dentro de los propios medios de comunicación y también dentro de la sociedad, pero dentro del análisis científico, profesora, siempre es importante saber en qué condición realmente estamos, y por eso le quiero preguntar inmediatamente cuál es su opinión en base al momento que vive la pandemia, no solamente en Chile, sino que también a nivel global. Bueno, primero que todo, si comparamos nuestra situación actual a lo que vivimos a principios del 2020, claramente estamos en una posición bastante diferente, porque a inicios del 2020 estábamos enfrentados a un nuevo virus que la humanidad no se había enfrentado anteriormente. Y estamos hablando de un microorganismo que nuestro sistema inmune, de ninguna persona a nivel mundial, había tenido contacto, y por lo tanto no teníamos una defensa inmune. Claramente la aparición de este microorganismo significó un gran problema, porque esta ausencia de inmunidad y reconocimiento previo facilitó que este microorganismo, por supuesto, se diseminara al nivel de diseminación que se hizo, y justamente la generación de vacunas en un tiempo récord, en menos de un año ya teníamos varias vacunas disponibles para combatir este microorganismo, facilitó la generación de inmunidad en la población junto con la exposición natural, lo que logró que en un tiempo bastante reducido, si hubiésemos comparado la situación sin vacuna, tener una inmunidad suficiente para que este microorganismo conviva con el ser humano, pero no cause los estragos que causó en el inicio de la pandemia, que fueron todo prácticamente el año 2020, en donde se perdió la mayor cantidad de vidas y una cantidad de personas afectadas muy gravemente por este microorganismo. Por lo tanto, hoy en día estamos en una situación mucho más favorable, pero por supuesto tenemos que ir progresando lentamente hacia ya la convivencia total, y que este microorganismo no signifique un problema de salud pública, de salud mundial tan importante como fue hace aproximadamente 2 años que ya estamos en esta situación. Surgen muchas aristas, doctora, en base a esta convivencia que vamos a tener que realizar con el COVID-19. Una de ellas es que este virus podría ser eventualmente como la influenza, por ejemplo, donde tengamos cada cierto tiempo del año tener que recurrir a la vacuna necesariamente. Y también otra duda que me surge en ese sentido es que ¿qué pasa si tenemos un nuevo brote masivo? ¿Se podría llegar a generar, y eso sería a través de las variantes, por ejemplo? Claro, una de las características principales que hemos conocido de este microorganismo es que, muy parecido a lo que es el virus de la influenza, a pesar de que son virus de naturaleza bastante distinta, es que generan variantes, y con una velocidad quizás más avanzada o con una velocidad mayor de la que se hubiese anticipado para un virus como el que conocemos de coronavirus. El punto es que justamente el virus, cuando se generan estas variantes, produce elementos que le permiten evadir la respuesta generada por las versiones anteriores del virus, ¿cierto? Y también por la inmunidad inducida por vacuna, pero algunos elementos de la inmunidad. Y algunos elementos del virus se mantienen, se conservan, ¿verdad? Y por lo tanto estamos protegidos por nuestra respuesta inmune celular y nuestra respuesta inmunológica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este virus y sus variantes pueden seguir causando enfermedad en personas que son más susceptibles, es decir, que tienen problemas de inmunidad por alguna inmunodeficiencia, también en personas que están muy expuestas al virus, como el personal de salud, y es exactamente lo que pasa con el virus influenza.
Por lo tanto, dada la velocidad con que aparecen estas nuevas variantes, se esperaría que eventualmente cada año, cada cierta cantidad de tiempo, se vayan generando, por ejemplo, vacunas nuevas que se tengan que ir aplicando a las poblaciones más susceptibles. Y la aparición de una nueva pandemia tendría que ser un virus tan distinto que ni la inmunidad inducida por vacunas, ni la inmunidad ya inducida por la exposición natural al virus sea suficiente para poder prevenir o proteger una enfermedad causada. Tendría que ser prácticamente un nuevo virus. Pero esto no quiere decir que no vaya a aparecer. No es la última pandemia que vamos a tener. Lo importante es que para la próxima estemos más preparados con los conocimientos y con la experiencia que tuvimos con esta pandemia. Claro, de hecho hay una noticia que ha sido difundida durante las últimas semanas sobre eventualmente una variante del COVID, al parecer, detectada en Rusia, que tendría también esta capacidad de infectar células humanas. Es decir, el punto es que debemos tener una relación mucho más respetuosa con nuestro entorno como especie, considerando que existen millones de virus allí que aún no hemos sido capaces de detectar. Absolutamente. De hecho, uno de los aspectos importantes es que los virus pandémicos que se han generado son derivados del contacto con animales, lo que se denomina la zoonosis. Y justamente cuando estamos en un contacto cercano con animales salvajes, por ejemplo, en donde existen y conviven, digamos, de alguna manera, con virus que son específicos para este tipo de animales, eventualmente podemos exponernos a estos virus que la mayoría de las veces, digamos, la gran mayoría de las veces no se produce transmisión de estos virus al humano, y si se produce, genera una enfermedad autolimitada o que no se transmite de humano a humano. El gran problema es que justamente los virus evolucionan mucho más rápido de lo que evoluciona el humano o cualquier otro ser vivo, y por lo tanto la posibilidad de que se generen tipos o variantes o cepas de estos virus que ahora tengan la capacidad de transmitirse de humano a humano siempre existe. Y por lo tanto es muy importante tener este cuidado particular, sobre todo de la exposición del ser humano a animales salvajes o de el contacto o la convivencia de alguna manera artificial, como ocurrió en mercado de Wuhan u otro tipo de mercados en donde se comercializan animales salvajes, en que se ponen en contacto y en cercanía animales que en la naturaleza nunca están. Y esto facilita justamente que estos procesos de generación de nuevos tipos de virus ocurra y que eventualmente puedan traspasarse al humano. Son poco frecuentes, por supuesto, pero sí existen, y por lo tanto, como muy bien dice, hay que tener un respeto importante y mucho cuidado y conocer esta posibilidad para tomar todas las medidas posibles y evitar que se generen estos virus pandémicos. Absolutamente, doctora. Ahora la quisiera llevar a lo práctico. En nuestro país, bueno, vamos a tener este fin de restricción de la mascarilla. Usted está con mascarilla, pero también por motivos de que va a tener un viaje, ¿entiendo? Claro, correcto. ¿Cuál es la recomendación? O sea, primero que todo, ¿cuál es el análisis que podríamos hacer de lo que se nos viene? Porque también cambia también nuestra relación con nuestros lugares de trabajo, los colegios, incluso en el transporte público. ¿Cuál es la proyección que debiese registrarse dentro de las próximas semanas? Y también, ¿cuán fundamental va a tener que seguir siendo este elemento que ya es parte de nuestra vida, que son las mascarillas? Correcto. Para partir, yo creo que medidas tan sencillas como el uso de mascarilla, la higiene, el lavado de manos, y conocer cómo este virus se transmite, cuando los virus se transmiten por vía aérea, justamente la cercanía con personas, que el virus se transmite de persona a persona, ¿verdad? En espacios cerrados, poco ventilados, son condiciones que facilitan la transmisión de este virus entre diferentes personas. Y justamente cuando ahora estamos en una situación particular en donde tenemos una reducción de la circulación viral, ha ido decreciendo, sumado a condiciones ambientales actualmente que nos permiten estar más tiempo fuera, ventilar más, entonces facilita la reducción de la transmisión de este virus, y considerando también un aspecto muy importante, que en nuestro país actualmente el 95% de la población adulta ya se encuentra con su esquema de vacunación, por lo menos con
al menos con un refuerzo, y eso es algo muy importante porque está indicando que la mayoría de las personas que son más susceptibles a este microorganismo están vacunados y los niños también están recibiendo sus vacunas, y eso facilita también de que el virus que está actualmente circulando pueda generar enfermedades que son leves y que no significan un problema a nivel de salud, de los servicios de salud, de hospitalizaciones, enfermedades graves. Sin embargo, el hecho de bajar algunas restricciones, por supuesto, va a significar que eventualmente se incrementen los números de casos. Y por lo tanto, es muy importante estar haciendo la vigilancia de cómo van, si van aumentando, se van manteniendo, se van reduciendo idealmente los números de casos graves, los hospitalizados y las muertes, para ir tomando decisiones prácticas. O sea, obviamente estamos en una situación favorable ahora, pero esto tiene que estar en continua evaluación. Y también yo creo que es muy importante transmitir a la población de que hoy en día estamos en condiciones favorables, pero aún tenemos una responsabilidad personal de evitar que retrocedamos. Y eso significa que si las restricciones se bajan, no quiere decir que el virus dejó de circular. Sigue circulando, me puedo seguir enfermando y por lo tanto tomar todas las medidas para evitar la transmisión, mantener la higiene. En el caso de que yo estoy en contacto con una persona que puede ser susceptible, el uso de mascarillas, o me siento mal, me siento enfermo, o de hecho me diagnosticaron con COVID, quedarme en casa y evitar tomar o exponer a personas que son más susceptibles a este microorganismo. Pero eso es algo muy dinámico. Estamos en una posición que se está produciendo un punto de inflexión y en el cual hay que ser muy cuidadosos, muy observadores de cómo van moviéndose los números, mantener la trazabilidad en un porcentaje de la población para ir viendo la evolución de la pandemia. Pero estamos muy esperanzados de que esto cada vez vaya reduciéndose más y más y sea un virus más, este coronavirus, que es el que nos acompaña en los inviernos y que nos tenemos que vacunar una vez al año. Absolutamente, doctora. Nos ha costado tanto llegar hasta este momento, así que no debíamos desaprovechar esta oportunidad de poder flexibilizar en cierta medida esta emergencia. Doctora, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias por la invitación.